panel, 4 directivos de medios van a identificar los nuevos retos que enfrenta el periodismo, por lo que voy a invitar a pasar al escenario a Marta Ramos, de la Organización Editorial Mexicana, a Juan Pablo de Leo, socio fundador y director de Político MX, a Federico Arreola de SDP Noticias y también a Luciano Pasco, director de ADN 40, para moderar esta charla, César Castillejos de TV Azteca. Bienvenidos. Juan Pablo de Leo es fundador y director general de Político MX, medio digital de política, y de Polls MX, primer medio de encuestas en México. Además, es un experimentado periodista, presentador de noticias en ADN 40, reportero, productor, columnista, analista y directivo con un historial probado para el manejo de historias y entrevistas. Marta Ramos es directora editorial de la Organización Editorial Mexicana, OEM. Incluye un servicio de noticias, radioemisoras y sitios web. Es presidenta del Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA, la tercera mujer en ocupar ese cargo. Fue editora web de Publímetro y directora editorial del diario 24 Horas en México. Federico Manuel Arreola es un periodista y empresario mexicano, fundador del diario Milenio, quien es conocido por su trayectoria en medios tradicionales, así como por ser uno de los periodistas más populares en Twitter según la revista Forbes. También es fundador y actual director del medio digital SDP Noticias, uno de los medios digitales de noticias más leídos en Latinoamérica. Luciano Pasco Ripey es director general de ADN 40 y director de estrategia editorial de Grupo Salinas. Es sociólogo por la UNAM. Cursó estudios en Georgetown University. En el sector público, fue director de nuevas tecnologías del gobierno del Distrito Federal y dirigió campañas políticas y electorales en México. César Castillejos es director de alianzas estratégicas en ADN 40, con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado. Es un experimentado académico y comunicador. Ha ocupado cargos destacados en el Gobierno de México, incluyendo la asesoría en la vocería y oficina de comunicación del presidente Enrique Peña Nieto. Es profesor en el ITAM y fundador del Diplomado de Comunicación Gubernamental en el TEC de Monterrey. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Evidentemente, Fede, te hiciste mucho más joven. Te ofrecemos una disculpa de la fotografía de quien aparece ahí, es tu señor padre, pero gracias por acompañarnos. Y es un gusto estar en este panel con periodistas y con activos del periodismo muy importantes de este país. Y quiero agradecerles que hayan aceptado participar en esta asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, y creo que este panel podemos empezarlo con algunas reflexiones de fondo respecto a qué viene y cómo ha estado cambiando la forma de hacer periodismo en toda la región, en todo el continente. Seguramente cada país tiene sus propios retos, seguramente las diferencias estructurales de acceso a tecnología también hacen que sea distinta la forma de llevar información a diferentes lugares de la región. Y aquí es donde me gustaría empezar la conversación y hacerles algunas preguntas. Y empezaría contigo, Marta, si me lo permites, y saber, tú representas y estás en un medio de comunicación histórico en México, donde tiene un despliegue territorial sin duda de los más importantes a nivel local, y preguntarte cómo has vivido tú esa transformación desde un periódico, desde el impreso, a lo que está sucediendo hoy con las nuevas formas de hacer periodismo, sobre todo en la parte local. ¿Cómo lo están organizando? ¿Qué están viendo y qué retos se han enfrentado? Pues el mayor reto siempre es la resistencia interna, siempre. La tecnología
llega, no le entiende uno nada, pero eventualmente o jala a alguien que sí le entienda o más o menos vas adoptándola. Pero las resistencias internas creo que siempre son lo que más detiene los cambios dentro de las redacciones. De todo tipo, desde directivos que creen que el periódico no debe evolucionar y debe seguir igual, hasta reporteros que te dicen, no, y a mí no me contrataste más que para impreso, yo no voy a hacer web, ¿no? Esas resistencias, sobre todo a nivel local, se ven muchísimo. Creo que una instrucción desde la dirección para abajo ayuda muchísimo a ir cambiando. Y la otra es el mercado, es decir, yo creo que la evolución, sobre todo de los periódicos impresos, ha ido muy de la mano del conocimiento de los anunciantes. Y entonces hay anunciantes que no han dejado todavía el impreso y entonces los impresos seguirán un rato más y hay otros que decidieron saltar. Hay estrategias de venta que los anunciantes o los clientes no entienden o no adoptan y entonces te cuesta mucho trabajo poder hacer ese cambio definitivo. La pandemia aceleró mucho todo. La pandemia, cuando menos aquí en México había autoridades que decían que el periódico contaminaba y entonces casi prohibieron la circulación del diario en las calles. Eso nos obligó primero a contactar directamente a nuestros lectores para encontrar que teníamos en realidad lectores muy grandes ya y que no habíamos actualizado nuestras generaciones de lectores. Y por otro lado, para que también se presionaran los anunciantes y buscaran la forma de cambiar al mercado digital. Entonces eso nos ayudó a todos, aceleramos un poco. Sigue habiendo resistencias, creo que menos. Creo que la propia crisis en la que estamos los medios desde hace ya rato obliga a que esas resistencias pasen a segundo plano y el modelo de negocio que nos permita subsistir y seguir independientes domine un poquito más. Luciano, y particularmente en la experiencia que hoy tienes en ADN 40 y cómo tienen hoy un despliegue televisivo y que están combinando la televisión con las redes sociales y con las formas digitales, ¿cómo encontrar nuevas audiencias y cómo mantener esas nuevas audiencias? Yo creo que primero me gustaría hacer una pequeña reflexión antes de empezar. Tenemos dos plataformas digitales nativas aquí, SDP y Político MX, no tienen un origen que no sea el mundo digital y eso los ha convertido en líderes notorios en su capacidad de comunicar y de distribuir información, mientras que la OEM y por lo pronto TV Azteca, ADN 40, somos medios tradicionales que estamos en procesos evolutivos distintos. Cuando hace un año más o menos, hace año y medio, Benjamín Salinas, a quien ustedes vieron ayer, después, un poquitito antes de que empezaran a bailar, Benjamín me dijo, ¿qué hacemos para que este medio no se nos quede atrás? Les voy a contar dos anécdotas que me parece que reflejan el reto que dice Marta, pero que además se convierte en tu capacidad de llegar a esas nuevas audiencias que dices tú, César. En primer lugar, el 87% de mis recursos humanos y financieros en ADN estaban destinados a hacer un canal de televisión de noticias. Y el 13% estaban destinados a la generación de contenidos digitales, la distribución de lo que hacíamos en televisión. Cuando Benjamín me dice, tenemos que cambiar eso, necesitamos replantearlo, aquí hay algunas personas que me han acompañado en ese proceso, tuvimos que desmantelar la manera en la que hacíamos periodismo. Tuvimos que abandonar la televisión, tuvimos que romper con la inercia tradicional de que la televisión era lo más importante, era el único gran mecanismo. Y hoy, en ADN 40, el 47% de los recursos, 47, van a la televisión y el 53% van a Facebook, Twitter, YouTube. Bueno, Twitter ya no se llama así, ya escuchamos a Sergio Sarmiento muy enojado al respecto. El reto es cómo haces que esa migración genuinamente se transforme en capacidades de comunicación y de distribución. El contenido siempre va a estar ahí, pero el lenguaje sí tiene que cambiar. Y no es lo mismo
distribuir en YouTube, que distribuir en televisión, que distribuir en Twitter o en Facebook o en TikTok, en Nexas y Conexas. Y tienes que tener equipos diseñados para eso y expertos para eso. Y es muy difícil encontrarlos hoy por hoy. Es muy difícil encontrarlos porque es una generación distinta a la nuestra. Porque tenemos que salir y tocar base. Me decía Carla Sánchez Armas hace un rato, que se ve que el canal se ha vuelto, ya no es un canal, es un medio de comunicación, multiplataforma, como decimos, se ha vuelto mucho más joven. Y es que si no traes a las nuevas generaciones a que sean las que distribuyen tus contenidos, te quedas viejo. Y el problema no es edad, el problema es no tener el lenguaje correcto. Entonces, para terminarles esta reflexión, simplemente les diría, el gran reto que tenemos todos los que estamos aquí, todos nuestros medios, es cómo incorporamos estas nuevas generaciones y les damos la capacidad de ser portavoces y vehículos de nuestra información, pero en su idioma, en su lenguaje y en sus nuevas plataformas. Totalmente. Y Fede, si quieres, vamos rápido. Efectivamente, la invitación a SDP Noticias y a Político MX es justo eso, lo que decía Luciano, que son plataformas nacidas ya nativas digitales, ¿no? Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo están ustedes generando nuevos contenidos que sean atractivos, con una competencia brutal de información y que puedan mantener este tipo de liderazgo informativo, incluyendo, y quiero, si me lo permites, incluyendo a una plataforma como de entretenimiento, ¿no? Que sería el Deforma. El Deforma. A ver, bueno, primero que nada, muchas gracias. Cuando naces nativo digital, se podría pensar que es más que haber crecido en este ambiente nuevo de Twitter, que en realidad fue la primera plataforma de información que hubo. Facebook nunca fue diseñado de esa manera. Igual era al nacer sin un impreso que te comía a un medio tradicional todo el presupuesto, tener una rotativa, distribuciones inversas, o sea, es algo complejísimo. Pasivos laborales de 20, 30 años, pues es difícil. Pensarías que es más que para un medio como nosotros igual fue más fácil crecer. Se convierte en algo muy complicado, mínimo en el inicio, porque por ejemplo nosotros cuando Twitter no tenía ni siquiera los trending topics, no existían solo para los Estados Unidos. Nosotros diseñamos los trending topics en conjunto con Twitter para México y los poníamos en nuestra página, en nuestro portal, esto en 2009. Y me acuerdo que nos criticaba todo el mundo. Cada vez que se hablaba de SDP como un medio de información o que habíamos dado alguna noticia, era así como que no, pero pues ellos toman en cuenta los tuiteros. Y los tuiteros, pues, ¿quiénes son? ¿No? Ahí no está pasando nada. Pero al no tener reporteros, como un medio legacy, ¿no? como prensa, como tele, teníamos que depender de la gente y hacíamos notas de lo que decía la gente. Y eso luego nos convirtió en curadores de la información. En realidad ya sabíamos más o menos quién tenía información, cuáles eran los grupitos de tuiteros, cosas que en 2009 igual no lo sentimos como que fue hace mucho tiempo, pero era algo que no estaba haciendo absolutamente nadie. Y poco a poco, ¿no? Los demás medios fueron entendiendo que había que tomar en cuenta a la gente para la información. No nada más es unidireccional, yo te informo y te digo que pensar que es lo importante. Una redacción en prensa, por ejemplo, lo que hacían era lo que iba en portada o los llamados en una portada es lo que es importante para ti, ¿no? Para ti México. Y en realidad ese modelo cambió. La gente ahora te lo dice desde antes. Ahora las portadas las diseñan con eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué está hablando la gente? ¿Cuál fue el video viral, el político, el trending, el esto? Entonces sí, puede ser más fácil, pero no tienes el sustento empresarial, de ventas, te faltan legal, o sea, te faltan muchas cosas cuando naces digital.
Y por eso luego se volvió, y me imagino que en los demás países de Latinoamérica pasó lo mismo, que los medios digitales empezaron a salir por todos lados. Ya sabes, existía el juanitopérez.com y Juanito Pérez daba las noticias a las 3 de la mañana en una estación de radio y ya con eso él era un medio, ¿no? Y ser digital tampoco se trata de eso. Entonces, los retos ahora, creo que ya estamos viviendo los mismos retos. Ese fue el inicio y puede ser que en el inicio sí tuvimos una ventaja, pero ahora estamos con los mismos retos todos, que es ¿qué viene? O sea, a ver, yo creo que aquí hay alguien de Google, creo que lo vi en la lista de invitados, Google News Initiative, no sé qué, la relación amor-odio, más odio que tenemos con Google, todos los medios cada vez que hacen un core update, pues es real, eso nos pasa a ti, a mí y a él. O sea, eso ya no nos salimos ya del tema y estamos ya en el mismo carril, en la misma autopista con diferentes coches. ¿Qué es lo que viene para los medios? Son los retos de las nuevas generaciones, cómo comunican. Y sobre todo creo, no sé lo que pasa en los demás países, pero en México ha habido un auge de youtuberos, tiktokeros, que se han vuelto impresionantes. O sea, yo creo que es como SDP en el 2009, lo que está pasando en YouTube, en TikTok, con una sola persona, un teléfono, diciendo cosas. Y ahora mucha gente, puede ser que hasta millones, se informen por esas personas. ¿Y qué es lo que hacen? Editorializan todo. Entonces yo creo que el reto para nuestras redacciones, incluso la mía, digital, que ya no es tan joven, ¿no? Ya no, antes éramos puros jóvenes y ya luego los veo y digo, o sea, ya de 30 para arriba, pues ya no tanto. Y es cómo entender lo que la gente quiere. Ya se insultaron ahí algunos. Es cómo entender lo que la gente quiere. O sea, la gente ahora quiere entretenimiento, o sea, que lo informes, pero también que lo entretengas y que le des algo más. No solo me digas qué pasó, eso yo ya lo vi, ya me voy a enterar de todos modos. Tenemos WhatsApp, estaba viendo, no sé si han visto el consumo de pantalla, una función en el iPhone, lo ves y te deprimes contigo mismo, de por qué paso 8 horas al día en esta madre, ¿no? O sea, yo ya me entero de todo, incluso antes que la redacción, antes que abrir cualquier medio. Ahora lo que se necesita, y en el Deforma fue lo que hicimos, es el Deforma es como The Onion en los Estados Unidos, es entretener con la noticia. Y muchas personas en realidad ya lo agarraron como un medio. ¿Por qué? Porque es entretenido, porque te hacemos reír, porque te estamos dando contenidos, pero de manera chistosa. Y es donde encontramos un nicho de que las personas, a veces somos muy puristas en los medios y queremos separar el entretenimiento de la información o del periodismo, ¿no? Y creo que cada vez más esos mundos se juntan. Totalmente. Y Juan Pablo, ya, y ahora sí entrándole en materia, ¿qué viene? Te quiero preguntar, con el uso de que decía Fede de las redes sociales, y efectivamente que yo veo también mi consumo de redes sociales es mucho más grande que el tema de portales. ¿Cómo llevan a la gente a los portales? ¿Cómo están balanceando la información? ¿Cómo hacen atractiva información? ¿Cómo están utilizando las redes sociales para llevar a las plataformas tradicionales de los portales? O sea, ¿qué están haciendo como estrategia en sus redes sociales para tener flujo o tráfico? Pues porque eso también influye directamente en la comercialización o en las inversiones, ¿no? Sin duda. Pero también más allá de la intención de llevar a las personas al portal, me parece importante plantear el debate respecto al uso que le damos a cada una de esas redes sociales y al tipo de audiencia que tienes en cada una de esas redes sociales. De pronto, entendiendo la parte de comercialización, pero de pronto pensar que una vista en un video de TikTok o de YouTube podría ser equivalente, por ejemplo, a una visita en un portal. Estamos muy enfocados al tema de los analíticos, estamos muy enfocados a la medición que hay en los portales y de pronto nos olvidamos del ecosistema completo que tienen los medios de comunicación respecto al alcance que tienes. Es decir,
¿Vas a pelear contra la corriente y vas a pelear contra el consumo o te vas a adaptar a la corriente y te vas a adaptar a ese consumo? Y me refiero al consumo diversificado que hay hoy en cuanto a lo que es la parte digital. Lo decía Federico con respecto al teléfono. Tienes Instagram, tienes WhatsApp, tienes TikTok, tienes Telegram, tienes muchos canales de distribución que de pronto uno pensaría, bueno, ¿por qué nos estamos centrando en la parte web? ¿Por qué nos estamos centrando solamente en el portal y en ese tipo de visitas? Obviamente con la parte de Google y obviamente con la parte de los analíticos y con la venta y los ingresos que puedes tener a través de Programmatic, sonaría lógico. Pero por eso plantear el debate respecto a en dónde nos estamos enfocando nosotros respecto a las mediciones. De pronto tienes un ecosistema de millones de impactos, cuando quizá el portal es lo menos importante en ese momento. Y esa comercialización y esa búsqueda y ese uso que se le da a la parte digital podría comenzar a migrar hacia otras partes. Hay temas interesantes con respecto también a la monetización que puedes estar haciendo ya en distintas redes sociales que quizá te permitirían no solamente centrarte en la parte web, sino que te abrirían otro tipo de canales y otro tipo de ingresos que también a nosotros como medios de comunicación, sobre todo los nativos digitales, nos daría mucho mayor facilidad para poder tener un elemento de comercialización y de financiamiento diferente al que estamos viendo el día de hoy. Vemos la carrera por los clics y vemos lo que está sucediendo también con los medios de comunicación. De pronto podemos entrar a un portal y podemos ver a portales que están en primer, segundo, tercer, cuarto lugar en cuanto a consumo y en cuanto a visitas. Pero cuando tú revisas el contenido y ves el tipo de contenido que están vendiendo y el tipo de clics que, por ejemplo, generan las soft news más allá de las hard news, se corrompe de pronto el ecosistema informativo respecto a lo que tú estás ofreciendo como medio de comunicación. Y eso es una búsqueda específica de clics y es una búsqueda específica de un portal web. Y si entendemos esa diversificación más hacia las redes sociales y hacia otro tipo de plataformas que nos permiten generar otro tipo de contenido, de pronto puedes encontrar información mucho más valiosa y puedes encontrar otro tipo de contenido y de producción mucho más valioso que el simplemente entrar a esta carrera por clics, que me parece que sí ha contaminado la conversación, ha contaminado también la capacidad que tienen los medios de comunicación para informar. ¿Qué estás informando? Y cuáles son las intenciones editoriales que tienes para poder llegar a esos clics y para poder entrar a ese top 10. No son noticias, muchas veces no son las noticias más relevantes, no son las noticias que te permiten una alfabetización mediática para la población y para los usuarios, sino que más bien es información superficial o información sin importancia. Entonces, yo propondría el debate para evitar esta carrera solamente por la parte web y diversificar las mediciones y diversificar la monetización y la comercialización de los medios de comunicación a través de otro tipo de contenido, a través de otras redes y no solamente centrarte en la parte web, porque también es pelear contra la corriente y es pelear contra el consumo y el tipo de consumo que están teniendo los usuarios digitales hoy en día. Totalmente de acuerdo y viendo los retos a futuro que tenemos en generación de contenido, quiero preguntarte, Luciano, ¿cómo competir con herramientas como ChatGPT, con temas de inteligencia artificial, con temas de generación de contenido que ya están ahí? Cuando hoy le preguntas al ChatGPT qué pasó en Irak, pues te saca en Israel o en Irak ya también puede ser, a lo mejor podría ser un… Se te nota te lo podría dar también. Estás muy actualizado en los Pero, conflictos o sea, te lo podría dar. ¿Cómo tratar eso y hacia dónde deberían de estar pensando, qué deberían de estar pensando, visualizando los medios de comunicación? Mira, creo que todos enfrentamos este reto como industria y lo que les plantearía es… el nombre del juego es complementariedad. Es decir, yo soy un canal de televisión que necesito a todas las otras plataformas. Les voy a dar un par de datos que creo que son relevantes un poco para ir avanzando hacia eso, porque la inteligencia artificial y todas estas cosas simplemente van a llegar a nutrir y a enriquecer nuestro trabajo.
Y no hay que tenerle miedo a estas nuevas cosas, no hay que huirle y por el contrario hay que encontrar cómo las podemos capitalizar y las podemos capitanear dentro de nuestra industria. Miren, el 60% de la población en México, 60% de la población en México tienen televisión de antena, de conejo, como decíamos antes. Ahora ya no es de conejo porque es digital, pero es decir, 60% de la gente no tiene cablevisión, no tiene Total Play, ven televisión de aire. El 40% restante que tiene cablevisión o tiene algún sistema de paga, el 77% de ellos ven televisión abierta fundamentalmente, porque tienen el paquete básico de televisión. Esto quiere decir que muchísima gente en México, y seguramente en las regiones es muy similar, seguramente hay algunas diferencias entre países, pero muy similar, la vasta mayoría de la gente ve televisión, ven mucha televisión, pero ahora la ven con un celular en la mano. Ese es el reto de la complementariedad. Es decir, nuestro reto es cómo hacemos para que esa conexión se convierta en una interacción y no simplemente en un broadcast. Todas las nuevas tecnologías que están llegando, lo que hacen es darnos más herramientas para construir esa complementariedad. Y creo que en toda la región lo que estamos todos tratando de construir es una manera en la que la gente nos consuma, nos crea y regrese a consumir de nuevo. Y eso simplemente se convierte en un círculo, digamos, tratemos de decir virtuoso, no vicioso, entre tú como constructor de contenido, pero también en proveedor de herramientas con la que ese contenido puede seguir evolucionando dentro del dispositivo de las personas o dentro de sus necesidades de consumo. Y por supuesto que sea entretenido es clave. La siguiente iteración de todos nosotros, todos los medios, es tenemos que dejar de ser tan sobrios y tan solemnes y tenemos que aprender a entregarle a la gente de manera, como lo hace muy bien el Deforma, de manera juguetona, entretenida la información, porque la solemnidad está, en este momento al menos, no sé qué vaya a pasar en unos años, está de salida en términos de consumo informativo. Totalmente. Oye, Marta, y regresando un poco a lo que estás viviendo en la experiencia, ¿cómo ha sido esta interacción entre y creo que es un reto que muchos estamos viviendo, la integración generacional? Es decir, que tienes periodistas muy, experimentados, muy prestigiados, ¿no? que tienen una trayectoria muy respetable, con un estilo, y cómo van llegando los nuevos, los jóvenes, con el uso de plataformas, con el uso ¿cómo están administrando esta parte de la interacción generacional? Promoviéndola. La verdad es que la interacción generacional es muy rica para una redacción, porque los chicos que están saliendo de universidad o que quieren entrar a un periódico vienen con expectativas muy extrañas que yo no alcanzo a comprender, entre otras cosas, pero por supuesto que no traen lo que la experiencia da en el periodismo. Y en el periodismo creo que es muy importante la teoría, es muy importante la tendencia y todo esto, pero la experiencia, la intuición que dan los años trabajando, reporteando, no te lo da nada. Y yo ubico una burbuja a la vuelta de siglo, cuando todos nos volvimos locos por crecer en Internet y tener páginas de Internet y todos debemos ser iguales, todavía un poco todos somos más o menos iguales, y la profunda crisis de medios donde los primeros que fueron dados de baja es la gente que tenía muchos años y perdimos una generación que nadie le enseñó a ser periodistas. Y de repente teníamos cubriendo, por ejemplo, Cámara de Diputados o Senado, que es una fuente muy compleja porque tienes que saberle muy bien, o finanzas o economía, y no te daban historias, no te daban lo que tenía que ser narrado. Creo que esa pérdida generacional todavía nos está costando y creo que nos hemos diluido un poco. Si a mí me preguntaras ahorita,
para un medio como el nuestro, que empezó siendo periódico y que va fortaleciéndose en digital, ¿qué es lo importante? Yo creo que por el propio ADN de los periódicos, como siempre fueron concebidos, debería ser el espacio seguro. Debería ser un espacio donde la gente supiera que lo que lee es cierto, que entiende lo que está pasando y que la forma en que se lo narramos le entretiene. Desde una muy buena crónica de un concierto de Bad Bunny hasta explicarle qué está pasando con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o con el conflicto en la Franja de Gaza, ¿no? Creo que eso es lo que nosotros tendríamos que hacer y creo además que tenemos que regresar un poco a defender nuestra marca, posicionamiento de marca dirán los mercadólogos, pero a defender nuestra marca, es decir, nos hemos diluido tanto en la lucha por ganar lectores o por tener más tiempo de lectoría en la web que todos somos iguales. Bastante iguales. Se pone de moda cabecear con pregunta y todos cabeceamos con pregunta. Se pone de moda cabecear con respuesta y todos cabeceamos con respuesta. Empezar con verbo y todos empezamos con verbo. Pero la verdad es que cuando en esa época donde solo había periódicos, tú podías imaginar una nota muy importante y podías adivinar cómo le iba a cabecear Excelsior, cómo le iba a cabecear El Economista, cómo le iba a cabecear El Universal, cómo le iba a cabecear La Jornada. Ahorita no. Y esa personalidad que hemos ido perdiendo nos está jugando en contra ahora que debemos volver a ganar a los lectores que nos identifiquen como un espacio confiable de información y que nos pueda llevar a tráfico directo de nuevo y no depender tanto como hemos dependido de redes sociales. Ahora que Twitter o X todavía no se encuentra y quién sabe qué problemas de identidad traiga y está jugando con nuestros sentimientos permanentemente, que Meta nos metió una demanda de divorcio y se aleja y entonces nos está quitando un tráfico que nos prometió en un momento y que Google y nosotros tenemos esta relación como de amigos, enemigos, donde nos ayudamos y nos necesitamos, tener una personalidad propia otra vez, ser un espacio identificable, una marca identificable, nos va otra vez a generar una escuela de periodistas generada por periodistas de experiencia que te enseñen el estilo, la investigación, la corroboración de datos, la crónica, el reportaje, la entrevista, ¿no? Y estos nuevos que nos van a enseñar las nuevas formas de comunicarnos, el lenguaje nuevo, la forma de jalar audiencias jóvenes o no tanto, que estén entretenidas con nosotros. Porque lo que sí se nos acabó a todos, también a la vuelta de siglo, fue esta dominancia de que nosotros éramos los únicos que informábamos. Y nos ha costado muchísimos años entenderlo. Muchísimos. Creo que tenemos que ir ajustándonos en ese sentido. Pero a la pregunta inicial que era, ¿cómo lidias con esto? De maravilla. Lo mejor es tener de toda la variedad dentro de una redacción. Claro, y mantener sobre todo la calidad de la información, porque si empiezas a perder calidad, pues vas a perder audiencias, ¿no? Y ahí, Fede, platicamos el tema, creo que después de viene un panel justo con la gente de Google, pero ustedes ¿cómo han aprovechado o qué recomendarías para una alianza con este tipo de plataformas? O sea, con Google, con contenidos con YouTube, ¿qué es lo que ustedes están haciendo que les funciona? A ver, lo que comenta Juan Pablo y Marta me parece que puede ser contraintuitivo lo que yo diré ahora de lo que soy un medio digital, nacido en las redes. Esto que nos está pasando a los medios, en todos los medios que yo he llegado a conocer en estos años, en todos tenemos una redacción paralela, o a veces es la única, que se dedican a Google y que se dedican a Facebook y cabecear con pregunta y luego cambió el algoritmo y ahora esto y ahora lo otro y ahora tal y cual. Y en efecto hace que los medios se parezcan todos y todos perdemos relevancia porque estamos nada más hablando de cosas referenciales que creemos que la gente va a buscar en Google. La gente en Google no busca noticias, busca referencias. Entonces, y nos vamos mucho a eso. La gente en Google, las noticias le llegan en Discovery, eso es otra cosa.
Pero trabajar para el buscador es terrible. Sí te pierdes en eso. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros y nos ha costado muchísimo? Nos ha costado mucho internamente, nos ha costado mucho con los anunciantes, el equipo de ventas, que se volvió una parte muy central de la redacción para nosotros, luego se enoja mucho y no pueden cabecear así, no pueden hacer eso, no pueden lo otro, y es esa cosa, esa dualidad que hay en las redacciones. Nosotros editorializamos mucho y siempre metemos opinión, siempre. Esto que pasa en Latinoamérica, que a mí no me gusta en lo personal, en Europa no pasa, en los Estados Unidos pasaba y ahora menos, con la incursión de Fox News y todo esto. Esto que pasa en Latinoamérica de inmolarnos en la objetividad, los medios, a mí no me gusta. Yo siempre he pensado que los medios necesitan una voz y una identidad. Y eso es lo primero que te va a dar juguetear con tu público y con tu público que luego también te critica. Eso es algo que a nosotros nos gusta mucho. Yo me la he pasado impulsando mucho. Esto de vamos a ser súper puros para todo, creo que pierde el medio personalidad. Y cuando cabeceas algo muy único, no todo se puede, pero cuando cabeceas algo muy único, con algún spin muy político, muy chistoso, de lo que sea, Google lo toma en cuenta y las redes lo toman en cuenta. Porque es cierto que todos los medios se parecen hoy en día. Y ese es un problemón. Y todos somos culpables de eso. Y Google es culpable, y Facebook es culpable, y los anunciantes, pero sobre todo nosotros. Una anécdota de un directivo de un medio muy grande aquí en México en pandemia, estaba en su casa yo, y me decía, fui a presentar a los Estados Unidos mi medio grandote, con un grandote allá. Y empecé con una presentación que mi equipo me preparó con Comscore. No duró ni 30 segundos. Y este dueño de medio me interrumpió y me dijo, no, espérate. Aquí no nos importan los clics. En lugar de que me presentes data sensual más bien, preséntame como un reportaje tuyo, como una encuesta, como una columna, como una entrevista, cambió la aguja política de tu país. ¿Cómo cesaron a un ministro por algo que hayas dicho, por un reportaje? Pero preséntame eso. Eso me da el valor del medio, pero me das, porque todos conocemos el juego de los clics. Y como dices, el juego de los clics creo que lo inauguramos nosotros en México y lo odio. Es espantoso, no me gusta. O sea, por mí, que Comscore cierre mañana, ¿no están aquí? ¿No? Que cierre mañana. Coincido. Ajá. O sea, nos llevó a un jueguito que está padre cuando lo vas ganando, pero cuando dices esto, perdí relevancia. Me acuerdo, un reportero mío, un periodista mío, se fue, era genial. Y le pagaba mucho, era genial. Y dije, no manches, hace años, y dije, no manches, con ese sueldo se fue. Y dije, qué bueno que se va. Con eso contrato 5 de los que me hacen las notas bobas. Cuando yo fui entendiendo que esa no era la manera, es que en SDP hemos cambiado mucho el tema, porque así no es. O sea, el medio sí tiene que ser un medio y tener una voz y una personalidad y decirla sin ninguna vergüenza. A veces nos da vergüenza ser lo que somos y no debería. Y bueno, vamos a entrar en la recta final, traemos el tiempo un poquito acortado y a manera de conclusión, pero también de utilidad para nuestros colegas de la CIP, me gustaría cerrar con una ronda a cada uno de ustedes y que nos dieran a lo mejor una recomendación, una buena práctica, un consejo de algo que sí ha funcionado en cada una de sus experiencias, en cada uno de sus medios. Juan Pablo. A ver, la recomendación es tan fácil y tan complicada como un buen contenido. Es así de fácil en cuanto a la capacidad y posibilidad que tienen los contenidos para que vuelen y para que sean consumidos, pero por otra parte la dificultad para entender qué es
un buen contenido. Como decían hace unos momentos, de pronto hoy los creadores de contenido que están compitiendo ya con medios de comunicación, que con presupuesto, con estructura, con operación, hay quienes pueden tener mucho mayor visibilidad y mucho mayor alcance que los propios medios de comunicación. ¿Por qué? Porque están creando buenos contenidos, porque están entendiendo acerca de esa conexión, y esa ha sido una máxima y será una máxima por siempre, y es tan fácil y tan complicado como eso. En Político tenemos la experiencia con un proyecto, por ejemplo, como Pulse, entendiendo que México, según también lo decía el reporte de Reuters con respecto al consumo digital en nuestro país, es un país en donde las suscripciones se hacen un tema muy complicado. En un sentido digital, en México no se paga por la información, menos del 2% de los usuarios digitales en México pagan por la información. Entonces, de pronto tienes la complicación del financiamiento de un medio de comunicación a través de las suscripciones, y en Pulse, que es un medio específica y exclusivamente para un tema de encuestas y de data electoral, hemos alcanzado suscripciones en un principio paywall, y después ya solo lo hicimos por un tema de suscripción, de 80,000, 90,000 usuarios. ¿Por qué? Porque nace en un contexto electoral en donde hay una guerra de encuestas y se concibe un medio de comunicación con una utilidad específica, que es transparentar y que es permitir que las personas puedan tener algún tipo de información electoral, y también para el Círculo Rojo en un sentido mucho más estratégico, en donde concebimos un medio que no existía. Sí había encuestas, sí había información acerca de encuestas, pero no había una concentración en México respecto a lo que implican las encuestas. Y el éxito de este medio y el éxito de este ejemplo tiene que ver con eso. De pronto el entender y el poder idear un concepto que va a ser utilitario, que va a ser periodístico, que va a ser transparente, que va a ser profesional, y tienes un público y tienes una audiencia que encuentra la utilidad en ese medio de comunicación. Entonces, para ir cerrando, yo diría, es el contenido, el buen contenido con todo lo complicado que es, la utilidad y también la diferenciación dentro de esta complicación que hay hoy para los medios de comunicación, y un medio como Pulse en ese sentido fue exitoso, es exitoso, y lo dicen las suscripciones, y lo dicen las visitas, y lo dice el impacto que tiene ese medio de comunicación. Entonces, yo me quedaría con esta parte de entender dónde está la utilidad de tu medio de comunicación, cómo puedes diferenciar a tu medio de comunicación y cómo puede ser útil también dentro de la conversación y dentro de la discusión, entendiendo el objetivo que tengas tú como medio de comunicación. Para nosotros es un tema de información, es un tema de transparencia y es un tema también, otra vez, de conocimiento y de alfabetización para las personas que utilizan tanto Político como Pulse. Útil y diferenciado, ¿no? Marta. No me atrevería. La verdad es que lo que funciona hoy no funciona mañana. Lo hemos visto montones de años y cada vez lo vemos en espacios más cortos. Entonces hay que estar dando vueltas y vueltas. Yo nada más daría margen para la experimentación. Meter la pata una y otra vez hasta que las cosas medio funcionen. Y en eso la verdad es que lo que debe dominar es conocer bien a la audiencia. Ahora tenemos muchas herramientas que nos permiten conocer mucho mejor con quién estamos hablando del otro lado, ¿no? Nosotros somos medios locales en todos lados. Para mí la cobertura de periodismo hiperlocal es la clave. Y es desde cubrir donde hay una fuga de agua hasta organizar un partido de fútbol. Es estar cerca de la comunidad. Creo que incluso para la inteligencia artificial que se va a nutrir de estas historias, es en el periodismo hiperlocal donde empieza a crecer la historia que vamos a estar leyendo en el futuro. Me encanta. Fede. Lo dijo Marta, que no nos dé miedo equivocarnos, pero no equivocarnos en iniciativas de tecnología. Yo creo que comunicar es lo mismo, no importa la plataforma, no importa la moda, no importa nada. Comunicar es comunicar. A un tiktokero, un youtubero famoso, lo ponías hace 40 años en un medio y le iba a súper romper. Iba a ser el columnista más leído, iba a ser… ¿Por qué? Porque comunica. Eso eso no tiene nada que ver ni con juventud, ni con la plataforma, ni con nada. Es comunicar. Y con esto de que no nos dé miedo comunicar, es una anécdota boba que tengo de SDP de cuando comenzó. Me acuerdo que matamos a Gustavo Cerati 4 veces, hasta que en realidad se murió. Y le atinamos, ¿no? Y le íbamos a atinar en algún momento. Y
Y nos dio mucha vergüenza en el momento. O sea, fue algo terrible, terrible, terrible. Pero gracias a esos errores, como ese tengo 20, pero gracias a esos errores es que la redacción, la manera de dirigirla, la manera de comunicar, fuimos puliendo muchas cosas. Y podríamos pensar, se acabó el mundo, ¿no? Con eso. Se acabó el mundo, un medio no puede andar diciendo esas cosas. Bueno, aquí estamos, ¿no? O sea, eso fue hace 15 años y no pasa nada. O no sé hace cuánto fue, hace cuánto se murió. No sé. Hace mucho. Es eso. O sea, no me refiero a dar rumores, no me refiero a eso, pero me refiero a atrevernos a hacer cosas diferentes. Es todo. Y nos equivocábamos. ¿Por qué? Porque lo diferente que hacíamos ahí era creer en Twitter. Estoy hablando de 2009, 2010. Usar a esos reporteros que teníamos ahí. A eso me refiero con el error. Luego resultó que fue muy valioso esa simbiosis con los tuiteros, con los youtuberos, con todo eso. Pero en ese momento pues pasa lo que pasa cuando te atreves a ver una red social nueva, a comunicar diferente. O sea, experimentar, y si la riegas, de volada, Ajá. recuperarte. Y reconocerlo y recuperarte y no pasa nada. Luciano. Creo que la esencia de nuestra profesión sigue siendo la misma. Cambian los vehículos, cambian las narrativas, cambian las vocerías, pero nuestra profesión sigue siendo básicamente la misma y creo que aquí lo han dicho todos los panelistas, y es influir. Tenemos que ser capaces de acercarle a la sociedad herramientas de pensamiento crítico, de toma de decisiones, de denuncia. Tenemos que ser portavoces de todas estas demandas que tiene la sociedad frente a todo, frente a sí misma, frente a las autoridades, frente a los propios medios. Y creo que en la medida en la que nosotros seamos buenos garantes y buenos vehículos de esa demanda, de esa exigencia, de esa potencia que tienen nuestras sociedades en toda la región, seremos sin duda buenos medios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué plataformas? ¿Odiando más a Google o no? Allá está Rodrigo, pues espero que no se lo tome muy personal. Todos tenemos que encontrar la mejor manera de llevar estas historias hacia la gente y que la gente pueda, desde esas historias, transformar su realidad. De eso se trata nuestra chamba. Y creo que si lo hacemos bien y lo hacemos con compromiso, lo hacemos con seriedad y con responsabilidad, y al mismo tiempo con capacidad de reírnos y de regarla, vamos a estar muy bien. Y yo les quiero aprovechar este pequeño instante para decirle a la CIP, decirle a Trotti, que ha sido un gusto trabajar esta asamblea, decirle a Michael que ha sido a super privilege to work this process with you. De verdad, encantados de haberlos tenido en México, encantados de haberlos recibido y de que esto sea el inicio de muchos, muchos años de una gran Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias. Gracias. Con eso estaríamos concluyendo este panel y creo que los retos son muchos. Creo que pudimos compartir muchos retos en todo el continente y esperamos que haya sido… ¿Hay preguntas? ¿Sí? ¿Podemos? ¿No tenemos tiempo? Tenemos, me están censurando. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias a todos y a cada uno.